Y asimismo nosotros, Señor, ¿a quién vamos a recurrir si solamente tú, Señor, tienes esas palabras, Señor, que nos confortan, Señor, que nos animan, Señor, a seguir adelante a pesar de todas las circunstancias? Te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, usa mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable en esta mañana y que sea quien nos redarguya, Señor, de todo lo que debemos, Señor, darte a ti, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y abran su Biblia en el estudio que estamos llevando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor. Versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud le levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Muy bien. Desde el capítulo 9 de este Evangelio, según San Lucas, dijimos que empieza la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo inicia en el norte de Israel, específicamente en Cesarea de Filipo, y empieza a descender rumbo a Jerusalén, donde sería entregado y crucificado. 3 años de muchas enseñanzas, de muchas señales que daban evidencia de quién era Jesús. Sin embargo, el pueblo de Israel no se arrepentía. Cuando Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a decirle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, y el Evangelio es anunciado a los pobres. Pero también podemos agregar que dio pan al hambriento y que echó fuera demonios. Por eso, hermanos, cuando alguien oye el comentario: es que si viniera otra vez Jesús e hiciera milagros, mucha gente creería. Y yo les digo: no es cierto.
Jesús ya vino, Jesús hizo señales, Jesús hizo milagros y su propio pueblo lo rechazó. Por eso nosotros no debemos de sorprendernos que hoy día el mundo lo sigue rechazando. Esta porción que leímos de Lucas nos habla del repudio hacia el Hijo del Hombre, y que no solamente era ese repudio, sino había indiferencia hacia él y a su ministerio, sino también blasfemaban contra él, ¿sí? Lo calificaban como un emisario del mismo Satanás. Sin embargo, en el ministerio del Señor Jesús hay muchas evidencias en las cuales Él tiene poder y autoridad sobre los demonios, ¿sí? Y aún los mismos demonios lo reconocían a Él, reconocían su poder. Lucas capítulo 4 versículo 3 dice que un demonio lo reconoce y dice: tú eres el Santo de Dios. Ahí mismo en Lucas 4:41 dice que los demonios salían y le decían: tú eres el Hijo de Dios. El endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8, también postrado a los pies de Jesús: Padre Santo, aquí hay poder, aleluya. Aleluya. Vamos, espera un poquito, hermano, porque el diablo está enojado. Espero continuar. Hay poder, aleluya. Santo de Israel. Santo de Israel, aleluya. El endemoniado gadareno. Pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios: echa fuera los demonios. Vemos aquí que Jesús había expulsado un demonio que había poseído a esta persona y lo había dejado mudo. En el Evangelio de Mateo capítulo 9:32 también nos habla acerca de este pasaje y lo diferencia con Mateo 12:22 también, de que también había un endemoniado mudo y ciego. Esto no quiere decir que el ser mudo o ciego en aquel entonces era sinónimo de estar endemoniado, ¿sí? Sino, vamos a recordar, dice el 17, versículo 17: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Cristo, hermano, le responde en forma clara y directa: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás está contra él mismo, Jesús les hace dos preguntas con las cuales echa por tierra toda la lógica que los líderes religiosos tenían. Y les hace la primera pregunta, que dice: ¿cómo permanecerá de pie? En otra versión dice: ¿cómo permanecerá de pie su reino? Es decir, Satanás echando fuera a Satanás. Es decir, que el ejército de Satanás luchando contra su propio ejército. Eso no sería lógico ni para el mismo Satanás. Y la segunda pregunta que Jesús les dice: ¿vuestros hijos por quién los echan? En otras palabras, les dice: ¿cómo expulsan los judíos exorcistas a los demonios? ¿Sí? Porque si la respuesta era por el poder de Dios, entonces porque Jesús no lo podía hacer, ¿sí? Pero naturalmente ellos no iban a aceptar eso, que ellos mismos estaban obrando por cuenta de Satanás. Hechos capítulo 19, versículos 13 y 14 nos hablan que había judíos exorcistas ambulantes que sacaban o que invocaban el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, para echar fuera demonios.
para echar fuera espíritus malos, ¿sí? Y dice que de esos judíos exorcistas había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Por eso, esa segunda pregunta que Jesús les hace les cala mucho, porque los mismos líderes religiosos estaban involucrados en el exorcismo. Pero si vemos ahí en Hechos 19, 13 y 14 y más adelante, dice que este espíritu malo dice: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero quiénes son ustedes. Y se les lanzó encima y ellos salieron heridos y desnudos. Porque el poder de echar demonios no es para cualquiera. A Pablo se le había dado, a nosotros como hijos de Dios se nos ha dado también, ¿sí? No es para cualquiera. Versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios, hermano, no es más que el poder de Dios. Basta con un ligero toque del dedo de Dios para destruir cualquier imperio diabólico, ¿sí? Y después dice que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto significa que la manifestación del poder de Dios estaba en los milagros, ¿sí? El reino de Dios viene con y mediante Jesús, ¿sí? Al ser parte nosotros del reino de Dios, tenemos también esa autoridad. Y en el Evangelio según Marcos 16, versículos 17 y 18 dice que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán serpientes en su mano, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Y por qué nos dio esa autoridad? ¿Por qué nos dio ese poder el Señor? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Versículos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Si ustedes se fijan en estos dos versículos, habla de un hombre fuerte, pero en el otro versículo dice que habla de otro hombre más fuerte. El hombre fuerte del versículo 21 es Satanás, ¿sí? Que tiene en su palacio cautivo a tantas almas incrédulas, endureciendo su corazón para que no crean en la verdad, ¿sí? Por eso, muchas ocasiones cuando vemos a una persona necesitada, pero hasta el máximo, que ya ha ido incluso con brujos, que ha ido con todo tipo de cosas, ¿sí? Y uno le dice: acepta a Cristo, si ya probaste de todo, ¿por qué no lo haces? Y se enterca que no, ¿sí? Porque el mismo diablo, ¿verdad?, ha hecho que ellos tengan una falsa seguridad, que vivan como quieran, ¿sí? Pero les cubre, ¿verdad?, de qué va a pasar después de la muerte, ¿verdad?, que va a ser su castigo eterno. Aleluya. Y el único que puede salvar, que puede rescatar del palacio del hombre fuerte, ¿sí?, un alma, se llama Jesús. Aleluya. Después dice que viene un hombre más fuerte, que hace 3 cosas: lo vence, lo desarma y le quita el botín. Jesús, ¿verdad?, ya venció al diablo con un solo golpe en la cruz del Calvario, ¿sí? Él dice que ahí en Colosenses 2, que ahí anuló toda acta de decretos que había contra nosotros y las clavó en la cruz, ¿verdad?, venciendo todo lo que el diablo, ¿verdad?, hacía con nosotros, ¿sí? Y dice después que lo desarmó. Cada alma que es arrebatada de las manos del enemigo, lo está desarmando el Señor. Y dice finalmente que toma el botín, que son las almas que el Padre le dio. Esas almas del Antiguo Testamento que creían en el Dios de Israel, ¿sí? Al morir iban al seno de Abraham.
Ya dijimos que cuando Jesús es sepultado 3 días y 3 noches, ¿verdad?, va al corazón de la tierra y dice Efesios 4 que Él lleva cautiva la cautividad. Eso significa que llegan todas las almas de esa gente, ¿verdad?, que creyó en el Dios de Israel, ¿sí?, y las lleva hasta su presencia. Aleluya. Después dice el versículo 23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí viene algo bien importante, hermanos, que es nuestra decisión. Si no has decidido estar con Cristo verdaderamente, no de tu boca hacia afuera, sino con todo tu corazón, estás diciendo: estoy contra Él, ¿sí? En el Señor no hay términos medios. O eres frío o eres caliente, porque tibio, el Señor te va a vomitar de su boca, ¿sí? Dios tiene hijos, no simpatizantes. Él ya nos compró con su sangre preciosa. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Él nos amó primero antes que nosotros lo amáramos, pero la decisión es nuestra, ¿sí? Aleluya. La palabra que dice ahí que el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama significa dispersar, perderse. Es decir, el que no está conmigo, el que no recoge conmigo, se pierde en otras cosas que no son mías. Versículo 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cristo vuelve al milagro que había hecho en el versículo 24, ¿sí?, para completar la enseñanza, ¿sí? Ya dijimos que había sido liberado un espíritu de mudez, ¿sí?, de un hombre, ¿sí? El vacío que había dejado ese espíritu malo, ¿sí?, tenía que llenarse de algo bueno, porque de lo contrario venía un espíritu malo a poseerlo, incluso con 7 peores que el anterior. Cuando ese hombre es liberado de ese espíritu malo, ¿sí?, se siente libre, ¿sí?, se siente aliviado. Pero el problema es que ese hombre no aceptó que el Espíritu Santo morara en su corazón. Por lo tanto, vino el espíritu malo e hizo peor las cosas que al principio. Aleluya. Nosotros muchas veces, hermano, queremos que Jesús nos arregle todas las cosas, pero no le entregamos nuestra vida. Queremos que Jesús, que Dios nos sane, o que sane a un familiar, pero queremos únicamente y nos abocamos únicamente a la sanidad, no al sanador. Queremos la bendición, pero no al que le da esa bendición. Aleluya. Queremos el milagro, pero no al que lo da. Lo ignoramos. Gloria a Dios. Si Jesús no está en nosotros, somos presa fácil del diablo. Dice 1 Juan 5:18 que el que es nacido de Dios, ¿sí?, el que no practica el pecado, y Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Esa es una seguridad que nos da el Señor. Aleluya. En la actualidad, el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿sí?, y por todos los medios, televisión, internet, películas, se está moviendo. Y si uno se fija y analiza las películas, hermano, hay mucho de ocultismo, hay mucho de magia, hay mucho de hechicería, de ocultismo, sí.
es como está trabajando, porque el diablo es astuto, así como engañó a Eva, ¿sí? Y a tanta gente le gusta, incluyendo a los cristianos, a veces eso, ¿sí? Pero en el fondo tienen un origen satánico. Y dice Levítico 19 y Deuteronomio 18 que es abominación para Dios. Aleluya. Versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entre los oyentes había una mujer que quedó tan impresionada, tan entusiasmada con la enseñanza del Señor Jesús, que alabó en voz alta a la madre del Señor Jesús. Y él, con la sabiduría que le caracterizaba, sin criticarla y sin denigrar a María, su madre, a la cual honró, aprovechó ese momento para decir una gran verdad: dichosos los que guardan la palabra de Dios y la obedecen. Al Señor no tanto le gustan las palabras bonitas, le gusta que obedezcamos su palabra. Aleluya. Y termino con esto. Y este poderosamente sería el título: ¿de qué lado estás? Esta mañana el Señor nos dice: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estamos? Sí. Estar con Jesús no solamente es venir a la iglesia. Ciertamente estamos obedeciendo su palabra que dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero estar al lado de Jesús significa tener una relación íntima con nuestro Creador, con nuestro Salvador, ¿sí? De todos los días. Y eso se va a expresar en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio. Aleluya. El Señor a la iglesia, no a los incrédulos, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo por amor de mi nombre y tu paciencia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dejado el primer amor? Ese día que reconocimos a Cristo, ese día que nacimos de nuevo y que todo era color de rosa, ¿sí? Pasar el tiempo, los meses y los años, ¿cuántos hemos dejado el primer amor? El libro de Santiago o Jacobo, que estamos viendo los miércoles en el capítulo 2, les dice, parafraseando: la fe que ustedes dicen tener les va a salvar. No, sino cambia su actitud, porque una fe viva produce obras, ¿sí? Y ellos como creyentes no estaban haciendo más que obras muertas. Aleluya. Si estás con Jesús o no estás con Jesús. Al final de la parábola del juez injusto, me faltó, pero no sé por qué, hoy lo voy a decir. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué se pregunta el Señor? ¿Hallaré fe en la tierra? ¿Como pregunta o como duda? Porque muchas veces, hermano, ciertamente dice: si tuvieras fe como un grano, como una semilla de mostaza, dirías este monte, vete allá, y se iría, ¿sí? Pero muchas veces lo que quiere el Señor es que esa semilla crezca
hasta llegar a ser un árbol en donde las aves pongan sus nidos. Es un proceso, ¿sí? Pero en muchas ocasiones el cristiano, al caminar, redundando en el camino del Señor, se va desanimando, va diciendo, ¿ya para qué? ¿Sí? Me cansa leer la palabra, ¿sí? Me fastidia orar, ¿sí? Ir a la iglesia, qué carga, ¿sí? Y todo para que me vea el pastor. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Pero dice la palabra que hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Aleluya. Esta iglesia se llama Casa de Reconciliación. Y no sé si alguien le ha tenido la curiosidad de saber qué es reconciliación. Es reencontrarse con alguien que había estado antes. Yo creo que es tiempo de reencontrarnos con el Señor. Aleluya. Es tiempo ya de decir basta. Es tiempo de decir, Señor, ya me voy a comprometer contigo. ¿Cuánta gente pudiendo venir hoy no pudo venir si no es por causa de algo importante? Aún los que nos ven en internet, en otras congregaciones, el Señor nos está diciendo, ¿de qué lado estás? Aleluya. Santo eres, Señor. Él ya hizo su parte, hermanos. Ya entregó lo mejor a su Hijo. Nos escogió sin merecerlo, porque ¿quiénes somos nosotros para que nos haya escogido? Antes que le amáramos, nos amó. ¿Cómo le estamos pagando al Señor? Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados? ¿O estamos llevando una religión? Estamos llevando algo que solamente estamos cumpliendo para el hombre, no para con Dios. Estar del lado del Señor no es el lado que tú estás diciendo, es el lado que Dios te está viendo por lo que dices, por lo que haces. Aleluya. Gloria al Señor. No hay otro Dios más que fuera de Él. Hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos con el Señor? ¿O decimos estar con el Señor como los creyentes en el libro de Santiago? ¿Sí? ¿De qué lado estamos? En esta tarde que vayamos a nuestra casa, autoexaminémonos, seamos sinceros con el Señor y digamos, Señor, ¿de qué lado verdaderamente estoy? Porque si no estoy de tu lado, estoy contra ti. Y podrás tú no ver muchas cosas en esta vida, pero va a llegar un momento en que al morir tomaste tú la decisión de ir con el Señor o de no ir con el Señor, pero se toma en vida la decisión. Dios los bendiga, hermanos. ¿De qué lado estamos? Aleluya. Aleluya.